Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenos días. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, así como de la Plataforma Economía de Jalisco, COVID-19, y Maestría en Políticas Públicas del CUSEA, sean todos ustedes bienvenidos en mérito de este webinar, titulado Transparencia Presupuestaria en Jalisco. ¿Qué tan transparente ha sido el gobierno de Jalisco en la adquisición de deuda pública en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19? Y ahora, para dar inicio formal, me permito nombrar las distinguidas personalidades que nos acompañan. Agradecemos a la doctora Lucía Almaraz Cáceres, presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Muy buenos días a todos, a todas. Agradecemos también la presencia de la doctora Nancy García Vázquez, integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco y profesora investigadora del CUSEA. Hola, un saludo a todas y a todas. Buenas tardes. También nos acompaña el maestro Gabriel Alejandro Corona Ojeda, analista especializado del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Hola, buenos días a todos y a todas. Y como moderador de este evento nos acompaña el doctor Abel Ángel Lara, coordinador de la Maestría en Políticas Públicas del CUSEA. Hola, buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes. Buenos días, Lucía, Nancy, Gabriel. Comenzamos esta presentación y quisiera un poco plantear cuál va a ser el orden de la presente. Primero le daremos la palabra a la presidenta Lucía Almaraz, del CPS, posteriormente hablará la doctora Nancy García y finalmente Gabriel Corona nos presentará los resultados del estudio que se ha realizado en este trabajo colaborativo entre el CPS y CUSEA. Déjenme decirles que Lucía Almaraz es abogada con maestría en Administración de Justicia y Seguridad Pública por la Universidad de Guadalajara y doctora en Derecho por el Instituto Internacional de Derecho y del Estado. Fue electa en 2017 como integrante por 3 años del CPS, actualmente su presidenta saliente, en algunos días estará saliendo ya. Es parte del comité coordinador y órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del CEAJAL, además. Además es catedrática de licenciatura y maestría de la UNIVA, así como docente investigadora del Instituto Interamericano de Política Criminal y miembro fundador del Colegio de Juristas, Doctores de Derecho de Jalisco. Sus temas de investigación son transparencia, rendición de cuentas, derechos humanos, perspectiva de género y administración de justicia en el sistema acusatorio. Bienvenida, Lucía, y es un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Iram. La verdad es que el gusto es mío y aprovecharé estos minutos que tengo. Primero, pues decirles buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan. Agradecer a CUSEA por la organización y colaboración en este evento que permite visibilizar un instrumento de transparencia. Gracias, Iram, por tu trabajo. Por favor, agradece de parte del Comité de Participación Social al rector del CUSEA, al maestro Gustavo Padilla Montes. También gracias a la doctora Nancy García, integrante del CPS, por su liderazgo en este trabajo y sobre todo gracias al maestro Gabriel Coronado por su compromiso y dedicación en este instrumento. Bueno, debo decirles que el presente trabajo pues se desarrolla como parte del acuerdo de colaboración entre el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, el Departamento de Políticas Públicas y la coordinación de la Maestría en Política Pública de la Universidad de Guadalajara. Esta colaboración pues fue firmada el 1 de julio del 2020. Lo anterior pues se inscribe dentro de un proyecto denominado Monitoreo de la Deuda Pública de Jalisco, la transparencia en el uso y destino de los recursos financieros adquiridos por el Poder Ejecutivo Estatal en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Bueno, pues el objetivo principal de este proyecto es, sobre todo, priorizar un debate informado sobre los efectos tanto económicos como sociales pues, del COVID-19 ante la opinión pública
mediante este análisis, sobre todo en la parte académica que pretendemos realizar. Por lo cual, pues a lo largo de los próximos meses se estarán presentando una serie de reportes pues, relativos al tema. En particular, los resultados que se expresan el día de hoy en este evento, pues corresponden al primer reporte de investigación sobre la transparencia en torno a los procesos competitivos de adquisición de la deuda pública. En este sentido, pues en total hay etapas del ciclo presupuestario de la deuda y este reporte se concentra solamente en la primera, que tiene que ver donde se analizan características de los créditos contratados, la disponibilidad de información pública que ha sido transparentada y bueno, pues algunas prácticas en la materia. En este contexto, me gustaría recordarles a las personas que nos ven hoy que el Comité de Participación Social ha sido uno de los muchos actores sociales pues, que ha levantado la voz sobre la transparencia y la rendición de cuentas que debe existir en torno a la adquisición de la deuda pública y la forma en que se ejecutan los recursos. De hecho, el 8 de abril, el CPS realizó un pronunciamiento público donde identificó 8 áreas de oportunidad en la materia, mismas que se hicieron extensas al gobierno de Jalisco. Una de ellas fue que por cada plan o programa se debían de tener instrumentos de monitoreo con los objetivos, acciones y resultados, pues en los cuales se pudiera identificar al responsable de la implementación. Un segundo punto que proponíamos pues era habilitar una plataforma de gasto público transparente que contemplara al menos pues, los detalles sobre los ajustes y o resignaciones del presupuesto anual 2020, que en el caso de reasignaciones pues especificar el nombre del programa presupuestario, la unidad presupuestaria, la unidad responsable, una unidad ejecutora del gasto y pues la descripción de matriz de indicadores para resultados del programa presupuestario que se reasignó. Otro más que proponíamos pues era que existiera un historial con las compras y las adquisiciones realizadas por la emergencia sanitaria. Y un último era la lista de beneficiarios, pero en versión pública, de los programas de apoyo económico y social. También lo que solicitábamos pues era contar con una base de datos en formato de datos abiertos con la situación epidemiológica de Jalisco, desagregando la información sobre el desarrollo de la epidemia por sexo, edad, morbilidad, letalidad y municipio. Esto con el ánimo pues de que la base de análisis comparado de los casos confirmados existieran casos descartados, casos sospechosos y defunciones. También propusimos poner a disposición de la sociedad todos aquellos documentos de soporte legal como por ejemplo actas de sesiones, minutas, convenios, etcétera, ¿no? Así como tener reglas de operación de recursos públicos y compromisos mercantiles adquiridos entre el gobierno e iniciativa privada, todo esto en versión pública. Algo más que también se propuso era establecer un calendario de auditorías extraordinarias para la revisión de la cuenta y usos de recursos públicos pues, derivados de esta emergencia sanitaria. Algo más que proponíamos era dar a conocer el monto de las transferencias, ya fuera federal, estatal o municipal, así como su destino y la aplicación que se realizara del recurso y esto que fuera de manera oportuna. Y determinábamos también que era importante pues la contratación de la deuda pública, informar, por ejemplo, la fecha de contratación, el responsable de la contratación, el monto del crédito, las tasas de interés y el plazo de vencimiento. Y un último punto que proponíamos en este pronunciamiento que hicimos desde abril, pues era que en el caso de seguir los criterios mínimos establecidos por Transparencia Internacional, estos debían de seguirse en el caso de las áreas de contrataciones públicas en estados de emergencia. Bueno, de las 8 áreas de oportunidad, pues el día de hoy el gobierno de Jalisco ha adoptado un total de 3. Solo establecer un calendario de auditorías extraordinarias, dar a conocer el monto de transferencias por nivel de gobierno y pues seguir los criterios mínimos establecidos por Transparencia Internacional sobre compras y contrataciones públicas, pues esos están pendientes, ¿no? Dicho esto, pues solo me gustaría destacar que los resultados que hoy se presentan recuperan varios de los puntos del pronunciamiento público, pero también de las preocupaciones ciudadanas
por la rendición de cuentas. Yo hasta aquí dejaría mi intervención, Irán, para dar paso a que nos expliquen de manera mucho más detallada cómo fue el trabajo para este instrumento. Muchas gracias. Gracias, Lucía, y aprovecho la oportunidad para felicitar este año de gestión y todo tu tiempo en el CPS. Sin duda hubo avances muy importantes, uno de ellos es precisamente este. Ahora voy a presentar a la doctora Nancy García, que ella se va a encargar de explicarnos un poco la relevancia y la importancia de la deuda pública para la ciudadanía en general, como una forma de que los ciudadanos y ciudadanas jaliscienses estemos más inmiscuidos y enterados de la relevancia de conocer, ¿no? ¿Qué ocurre con las cuentas públicas cuando un gobierno contrata una deuda para financiar proyectos de desarrollo o para financiar emergencias como esta? La doctora Nancy García Vázquez es politóloga, doctora en investigación en ciencias sociales, especializada en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica de México. Es integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Se desempeña como profesora investigadora del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara, ahí en CUSEA, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación se vinculan con la evaluación y análisis de políticas públicas, la rendición de cuentas y la fiscalización superior, los procesos electorales y la representación política de las mujeres. Acerca de estos temas, Nancy ha escrito un sinnúmero de libros y artículos en revistas especializadas y es constantemente invitada a foros nacionales e internacionales. Nancy, bienvenida y te escuchamos. Gracias, buenos días. Efectivamente, muchas gracias. Yo voy a hacer una presentación, voy a compartirla, muy introductoria para que se entiendan los alcances del trabajo que estamos realizando y que además este es el primero de varias presentaciones de resultados, ¿no? No sé si ya están viendo mi presentación. ¿Sí? ¿Sí ya la están viendo? Sí, Nancy, sí la vemos. Gracias. Entonces, voy a hacer una introducción muy general a la deuda, insisto, con un lenguaje muy ciudadano. Y lo que me interesa señalar es justamente por qué la importancia de este trabajo que estamos realizando de manera conjunta el CUSEA, la Maestría de Política Pública y el Comité de Participación Social. Entonces, lo primero es entender qué es la deuda pública y cómo nos afecta a los ciudadanos la deuda pública. La deuda pública muchas veces se considera que es algo indeseable, que es algo perjudicial para las finanzas públicas. En realidad no lo es. Es un ingreso externo cuando no tenemos, cuando los ingresos disponibles con los que contamos ya no alcanzan, ¿no? Y más si se presenta una eventualidad, pues podemos pedir un préstamo o un financiamiento adicional. En el caso de los estados, pues es una forma de tener ingresos adicionales más allá de los recursos propios. Precisamente ante la falta de liquidez, ante la falta de ingresos para sufragar algunos gastos, los estados pueden tener dos opciones, o incrementar impuestos u obtener ingresos adicionales a través de la deuda. Pero la ley de deuda les establece a los estados que el objeto de la deuda solo puede tener como destino financiar bienes y servicios públicos sociales. Es decir, la deuda pública no se puede ir para gastar, por ejemplo, no sé, celulares o ese tipo de servicios, sino tiene que tener un propósito social y fundamentalmente el de generar infraestructura y condiciones que mejoren el desarrollo económico, ¿no? Entonces hay que tener en claro que en el corto, en el mediano y en el largo plazo, la deuda es una promesa de pago, o sea, siempre va a representar una disminución de recursos en el futuro, ¿no? Es decir, yo necesito dinero en el corto plazo y tengo este ingreso adicional, pero en el mediano y en el largo plazo representa una disminución real de los recursos porque tengo que pagar ese préstamo
que alguna institución pública o privada me hice acreedora a ese préstamo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la deuda es un bien en el corto plazo, en el corto y en el largo plazo, en la medida en que permite tener recursos adicionales por alguna situación, como en este caso la emergencia sanitaria que no estaba contemplada, pero sin duda alguna nos va a representar una disminución de recursos públicos en el mediano y en el largo plazo, y hay que tener ese cuidado con ese balance. ¿Por qué es importante la deuda? Porque, por lo que ahora estaba señalando, porque en el tiempo presente nos va a permitir financiar servicios públicos, nos va a permitir fomentar el desarrollo económico, eventualmente puede servir para atraer inversión, ¿no? Los estados que tienen una buena calidad crediticia, como es el caso de Jalisco, pues todavía tienen muchas posibilidades de atraer inversión pública. Sin embargo, en el futuro sí puede generar un dilema respecto a en qué bienes o servicios públicos voy a invertir, dado que el pago de la deuda va a significar menos recursos, ¿no? O qué cosas voy a dejar de hacer como gobierno, o qué cosas ya no puedo hacer como gobierno. Y eventualmente hay que tomar en cuenta que la deuda pública la pagamos todos y la vamos a ir pagando, pues, usualmente a través de los impuestos. Entonces, la deuda, si se maneja de manera responsable, siempre va a ser un bien en el presente y en el futuro, pero si se maneja mal, también va a tener consecuencias importantes para el futuro. Ahora, me gustaría señalar cómo estaba la situación de las finanzas públicas en Jalisco antes de la emergencia sanitaria. Fíjense, en Jalisco en general, el manejo de la deuda pública siempre ha sido muy prudente. Y a partir de la publicación de la Ley de Disciplina Financiera, muy al principio del sexenio pasado, todos los gobiernos estatales fueron logrando disminuir sus niveles de endeudamiento y Jalisco no fue la excepción. Por ejemplo, en 2018 se debían aproximadamente 2,137 pesos por habitante, con una tasa de interés de 8% a un plazo de 14.1 años. Es decir, Jalisco nunca ha sido de los estados más endeudados, o no había sido de los estados más endeudados. Y, por ejemplo, si lo podemos comparar con el estado de Nuevo León, en ese mismo año, en Nuevo León más o menos cada habitante debía cerca de 13,242 pesos, ¿no? Con una tasa de interés del 9.9%, que tampoco era muy alta, pero sí es una cantidad mucho mayor, ¿no? Y a un plazo de tiempo más largo. Y aquí hay que señalar, y es muy importante que las deudas públicas, en general las deudas públicas y las deudas personales, entre más años tardan, pues son más caras y nos terminan costando más dinero a todos, ¿sí? Entonces, en 2018, digamos, el gasto público por deuda era relativamente bajo en Jalisco, insisto, si lo comparábamos con otros estados. Y el gasto en salud público era aproximadamente de 6,121 pesos, es decir, en Jalisco en 2018 gastábamos más en salud, menos en el pago de la deuda, ¿sí? Pero también hay que considerar que Jalisco no es de los estados que más gasto tienen en salud. En ese año estaba ocupando el 11º lugar, de acuerdo con el Centro de Investigación en Finanzas Públicas. Y si lo comparamos con los que gastaban más en ese año, por ejemplo, Aguascalientes gastaba alrededor de 25,641 pesos por habitante y la Ciudad de México aproximadamente 22,108 pesos por habitante. Pero con este escenario de la emergencia sanitaria, pues han aparecido necesidades de gasto emergentes, hay que señalarlo, ¿no? Jalisco está ocupando el 5º lugar en fallecimientos, el 6º lugar en casos activos y el 9º lugar en casos acumulados. Es decir, está entre las 10 entidades donde el COVID ha impactado relativamente más. Esto también se explica obviamente por la densidad de población, pero bueno, es una necesidad, ¿no?
Y en el sector económico, pues la tasa de ocupación en Jalisco ha ido descendiendo, aunque se lograron crear empleos en agosto de este año, pero aún así la economía informal ha tenido disminuciones importantes. Y aquí dos datos también, ¿no? Arriba del 40% de las personas en Jalisco han incrementado su nivel de deuda en el hogar, pero también han postergado el atraso de pagos en el hogar. Y frente a esta emergencia provocada por la contingencia, pues desde el CPS y desde la Maestría de Políticas Públicas pensamos que teníamos que tener una vigilancia ciudadana de la deuda. ¿Por qué? Uno, pues porque la deuda la pagamos todos y la vamos a pagar todos, les decía yo, a través de los impuestos, de la cantidad y calidad de los servicios públicos, incluso jóvenes que cuando empiecen a trabajar en su edad laboral empezarán a pagar deuda, la gente que no ha nacido, ¿no? Hay una discusión muy importante sobre la temporalidad de la deuda y pues hay que pagar estos servicios de deuda que se están contratando hoy. La deuda pública en la administración pasada era de 19,791,000 pesos y hoy está arriba de los 33,696 millones de pesos, es casi 70% mayor, ¿no? Y entonces aquí hay que vigilar esta deuda porque, como insisto, los gobiernos pasan, pero la deuda se queda como una responsabilidad de pago y de gasto de manera permanente. Y otra cosa que hay que hacer es evitar que se contrate más deuda para pagar deuda o evitar que se renegocie la deuda en condiciones menos ventajosas o alertar cuando el pago de la deuda incida significativamente en la cantidad y calidad de los bienes y servicios públicos. Ya Transparencia Mexicana ha señalado algunos mínimos para vigilar la deuda, ¿no? Lucía nos hizo favor de señalar algunos: el monto de la deuda, el tipo de acreedor, la fecha del contrato, el proceso y forma de contratación de la deuda, el plazo y condiciones generales del pago, el destino de la deuda, el seguimiento al ejercicio de los recursos, el refinanciamiento en caso de que aplique y la amortización de la deuda, que esto es muy importante. Finalmente, quisiera señalar que sigue siendo muy importante vigilar la deuda pública, sobre todo porque esta misma semana, el lunes pasado, la Cámara de Diputados modificó la Ley de Disciplina Financiera y está permitiéndole a todos los estados mayor flexibilidad en el manejo de la deuda y de las finanzas de este año y del año 2019. ¿No? Entonces, con esta nueva ley, bueno, estas modificaciones que se hicieron a la ley, se está señalando que en situaciones extraordinarias, ya sea por desastres naturales o emergencias sanitarias, los gobiernos estatales pueden controlar y reestructurar financiamientos sin contar con la autorización de la legislatura local. Y además pueden hacer modificaciones en ciertas condiciones de su deuda ya contratada. Por ejemplo, flexibilizar pagos por servicios personales, ampliar plazos y redistribución discrecional de transferencias, incluyendo las condicionadas. Son un conjunto de reformas que se aprobaron, de modificaciones que se aprobaron y que todavía no tenemos claridad en el control de estas, pero que sin duda van a ser importantes pues, para cuidar la deuda que ya adquirió Jalisco, que no se nos vaya a incrementar más de lo que ya está y pues tener ahí simplemente este foco preventivo sobre el manejo de la deuda pública. Eso es todo de mi parte. Gracias. Gracias, Nancy. Una muy buena explicación, muy ilustrativa y didáctica sobre la importancia de la deuda. Ahora, Gabriel nos va a hablar sobre el proyecto mismo que se vino desarrollando entre CPS y QCEA, y hay que decirlo que es el inicio de una serie de proyectos, estudios y diagnósticos que se irán haciendo. Antes de darle la palabra a Gabriel, permítame presentarlo. Gabriel Corona es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, y maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Guadalajara y en CUSEA. Tiene experiencia en la academia, donde tuvo la oportunidad de ser investigador y profesor de licenciatura en Política Pública en el CIDE, en la región centro, en Aguascalientes. En el sector público ha laborado en la Subsecretaría de Planeación y Evaluación del Gobierno de Jalisco de 2015 al 17 y actualmente se desempeña como analista especializado del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.
Entre las publicaciones con las que se cuenta o sus áreas de interés y de investigación, tenemos gobernanza metropolitana, políticas públicas, rendición de cuentas y anticorrupción. Bueno, es un gusto tenerte, Gabriel, y te escuchamos. Hola, buenos días. Gracias, Iram, por la presentación. Y antes de empezar mi PowerPoint, también me gustaría extender un agradecimiento a Eduardo Ventura, que nos estuvo apoyando en la realización de todo este reporte. Y nos llevó varios meses, entonces fue un trabajo muy intenso que, por supuesto, se agradece. No sé si ya estén viendo la presentación. Sí, sí se observa. Ok, pues les platico rápidamente cuál es el contenido de lo que les voy a estar platicando. Primero vamos a partir, por supuesto, con el objetivo general de este reporte. Como ya se dijo, va a haber varias ediciones, varios números a presentar. Específicamente es de marzo a agosto, que es básicamente donde se hizo la contratación de los diferentes créditos. En el segundo apartado voy a estar hablando ya de las características específicas de los 3 créditos contratados, que como podrán ver son quirografarios o de corto plazo y uno de largo plazo. Y después vamos a pasar a lo más sustantivo de la presentación, que es el análisis que hacemos de qué tan transparente está haciendo el gobierno al momento de hacer pública todos los documentos, insumos o incluso algunas buenas prácticas en torno a todo este tema de la contratación de la deuda pública. Y por último, voy a señalar algunas áreas de oportunidad que identificamos. Bueno, como ya les hemos adelantado, este primer reporte, su objetivo es determinar el cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de transparencia, así como identificar buenas prácticas que se puedan desarrollar al momento de conocer las actividades, decisiones e insumos generados. Les puedo adelantar también que el segundo reporte, que seguramente lo tendrán el siguiente año, será sobre el ejercicio de los recursos públicos, y aquí sí va a ser un trabajo todavía más intenso, porque ahorita que conozcan a detalle cada uno de los créditos que se contrataron, se van a dar cuenta que es muchísima información la que se va a estar revisando. Bueno, entro ahora sí de lleno con las características de los créditos contratados. Y durante los primeros 6 meses, primer semestre de 2020, se contrataron 3 créditos. 2 a corto plazo o quirografarios y un crédito a largo plazo. Las características o la característica más importante de los créditos a corto plazo es que se tienen que solventar en un periodo no máximo a 12 meses desde su contratación. Por otro lado, el crédito a largo plazo puede extenderse por varios meses, puede ser 1, 2, 3, 4, y ahorita vamos a ver en específico de 6,200 millones, hasta cuántos años se puede demorar el pago de este crédito. Y si sumamos el total de los créditos que se contrataron, estamos hablando de 7,800 millones de pesos. ¿Es mucho, es poquito? Pues para ponerlo en perspectiva, investigamos en el presupuesto de este 2020 de Gobierno del Estado qué unidades presupuestales tenían un presupuesto, más o menos cercano o similar a los 7,800 millones que se contrataron. Por supuesto, hay dependencias o entes de gobiernos que tienen muchísimo más dinero, como puede ser educación pública o desarrollo social, pero les hago énfasis que nomás estamos o vamos a tomar como punto de referencia a los que se acercan a los 7,800. Y en ese sentido, tenemos que la SIOP, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, este año su asignación inicial de 2020 fue de 6,680 millones de pesos, y la segunda más cercana a los 7,800 es de parte del Fondo de Aportaciones y Subsidios a Municipios, que es de 7,571 millones. Entonces, como se podrán dar cuenta, sí es una cantidad bastante alta, y por eso la importancia de darle seguimiento a cómo se va transparentando desde la contratación hasta el uso, y posteriormente ya vendrán las auditorías y evaluaciones.
Les voy a presentar ahora sí, con más detalle, cada uno de las características de los créditos contratados. Para efectos de la presentación, podrán ver en el título que dice crédito quirografario 1, que está abreviado como CQ1, y para el crédito quirografario 2, igual, pero con terminación 2. El primer crédito, la fecha de convocatoria, que es por 600 millones, se lanzó la convocatoria el 23 de enero. Aquí es un detalle que sí me gustaría hacer énfasis, que como ustedes sabrán, la declaratoria de gobierno del Estado por el estado de emergencia, por la emergencia del COVID, fue el 13 de marzo. Entonces tenemos que la fecha de la convocatoria fue el 23 de marzo, como podrán ver. La fecha de fallo, es decir, cuando después de revisar todas las propuestas que se recibieron de las instituciones financieras, se dio el visto bueno a una, fue el 10 de mayo, pero fue hasta el 18 de marzo, es decir, 5 días después de la declaratoria, que se hace la firma de contratos. De contrato, perdón. El contrato o la institución financiera que se llevó el contrato fue BBVA y se tiene que liquidar la contratación del crédito a más tardar 365 días a partir del 18 de marzo, y estamos hablando de 12 pagos mensuales iguales con una tasa de interés efectiva de 7.49. ¿A cuánto equivale esto? Estos 7.49 en intereses. Estamos hablando de cerca de 44 millones, poquito más. De hecho, casi 45 millones de pesos en intereses. Y el destino es insuficiencia de liquidez de carácter temporal. Esta es otra de las características más importantes a destacar, porque ahorita que pasa el crédito de largo plazo, van a ver que su destino sí está un poquito más focalizado a las áreas donde se puede destinar. ¿Y por qué es importante? Porque cuando hablamos de insuficiencias de liquidez de carácter temporal, se puede destinar los recursos desde la adquisición de cubrebocas, por ejemplo, hasta la remodelación de hospitales, un sinfín de opciones, por supuesto que tengan beneficio social, pero digamos no está también focalizado como en el de largo plazo, que ahorita lo van a ver más adelante. Paso con el siguiente crédito, que es de hasta 1,000 millones de pesos, y la fecha de convocatoria fue el 25 de marzo, el fallo se dio el 1 de abril, y los contratos se firmaron el 27 de abril. En este caso, son dos instituciones acreditantes. Les voy a explicar por qué. De acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera en su artículo 29, se menciona que los créditos de corto plazo no pueden exceder más de 100 millones de UDIs, de unidades de inversión, y ahorita la UDI está a 6.59 pesos. Entonces, digamos que lo que hizo el gobierno fue fraccionar estos 1,000 millones de pesos para tener así, cumplir con lo que dice la ley, y pues tenemos que Banorte tiene o ganó la licitación por 800 millones y Santander por 200 millones. Aquí se tiene que liquidar en 9 pagos mensuales iguales, y la tasa de interés de Banorte, que es el crédito de 800 millones, es de 6.98, y de Santander es de 7.03. Si hablamos de los intereses que va a generar cada uno de estos créditos contratados, el de 200 millones estamos hablando de alrededor de 14 millones, y del de 800 millones estamos hablando de alrededor de casi 56 millones. En total, aproximadamente, de lo que se va a pagar de intereses de estos dos créditos a corto plazo, estamos hablando de 114 millones aproximadamente. Entonces, un dato para tener presente. Ahora les voy a presentar el crédito a largo plazo, que es el crédito que ha sonado más en medios de comunicación, y con razón, es muchísimo dinero, son 6,200 millones. A comparación del crédito a corto plazo, que se me olvidó mencionar también que es importante, es que el crédito a largo plazo sí tiene que ir con una aprobación del Congreso.
los de corto plazo, por lo que menciona la ley de disciplina financiera que no debe exceder los 100 millones de UDIs, digamos que no es necesario que esté aprobado por el Congreso. Entonces el decreto en donde se autoriza la contratación de deuda pública se emitió el 23 de mayo. La fecha de la convocatoria fue el 28, 5 días después. El fallo fue el 9 de julio y se firmaron los contratos, porque ahorita van a ver que fueron varias instituciones las que están participando con este crédito. Fue el 22 de julio. El plazo de disposición es en el ejercicio presupuestal de este año, 2020, pero también se puede ejercer en el 2021. Esto estaba señalado desde la convocatoria, que es pública, se puede checar directamente en la página de la Secretaría de Hacienda. Y como les mencionaba, el destino, a comparación de los de corto plazo, es inversión pública productiva integral para la reactivación económica. Ahorita vamos a traducir qué significa esto de inversión pública productiva integral. Pero antes les quiero presentar las tasas de interés, la amortización o plazos de pago de cada uno de los créditos y las instituciones que estuvieron o que son acreditantes a este préstamo que se está haciendo al gobierno del estado. Mencionar, antes de entrar de lleno con la tablita que están viendo, que hubo 11 instituciones financieras que hicieron su propuesta, pero solo 3 de ellas son acreedoras. Como podrán ver es Banbajío, BBVA, Citibanamex y ya. Hay casos donde BBVA, Citibanamex, por ejemplo, y Banbajío, cada uno tienen varios contratos, pero digamos que los términos y condiciones eran diferentes. Y los términos y condiciones, como podrán ver también en la tabla, varían de acuerdo a la tasa de interés efectiva y el plazo del pago del mismo. Entonces, el mínimo de tiempo que se va a pagar por uno de los créditos es de 9 años, perdón, que es el de 119 meses, y el máximo de tiempo que se puede tardar en pagarse uno de los créditos contratados es hasta 20 años. O sea, es también bastante tiempo. Y de acuerdo a estimaciones de la propia Secretaría de Hacienda, se tiene que los intereses que se van a pagar por estos créditos es 142% del total de la deuda. Es decir, estamos hablando de cerca de 10,300 millones de pesos. Entonces, también de los datos interesantes que es bueno tener en mente. La inversión pública, como les decía, lo vamos a traducir para que vean cómo se reparten esos 6,200 millones a las diferentes categorías que aprobó el Congreso del Estado. Uno es infraestructura económica, otro es infraestructura social y otra infraestructura de reactivación económica en los municipios. En la gráfica que están viendo de pastel, vemos que infraestructura social, que es el color azul, es el que tiene mayor asignación porcentualmente hablando, con el 35%, y el que tiene menos es el de reactivación económica de los municipios con 31%. Y aquí lo vemos un poquito más a detalle. Como podrán darse cuenta, el concepto al que más se destinan recursos en cuanto a infraestructura económica es el de saneamiento y abastecimiento de agua, que ahorita pues es un tema que también ha estado en medios por diferentes motivos, y al que menos se le da recursos es el de desarrollo y activación del comercio local. Paso a la siguiente tabla, que es infraestructura social. El que tiene mayor monto destinado es el de enseñanza pública, y el que tiene menos, con menos del 1%, es el penúltimo, que es desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas. Y por último, infraestructura para la reactivación económica de los municipios. Estamos hablando básicamente de 4 programas en donde el Fondo Complementario para el Desarrollo Regional es el que tiene más recursos asignados, mientras el que tiene menos es el que está destinado para arreglar empedrados de calles, sobre todo en las regiones del estado de Jalisco, con mano de obra local. Estos 6,200 millones, entonces, digamos, se distribuye así
cómo se va a hacer el ejercicio de los recursos. Y hago énfasis nuevamente, el siguiente reporte va a tratar de eso, pero creo que sí es importante tener presente esto. Ahora vamos a pasar ahora sí a la parte más sustantiva, donde les vamos a explicar cómo se diseñaron los tableros de control. Y básicamente lo que se hizo fue revisar 3 leyes, que son las 3 leyes que marcan la pauta de qué consideraciones tiene que tener el gobierno del Estado al momento de contratar deuda pública. Estas leyes son Ley de Disciplina Financiera, que esa es a nivel federal, y a nivel local del Estado de Jalisco tenemos la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera. Al revisar estas 3 leyes, lo que hicimos fue identificar 4 etapas. Y cada una de estas 4 etapas buscamos evidencia o medios de verificación que nos dieran luz de qué tenía que estar transparentando el gobierno, de acuerdo a lo que dice la misma ley, pero también buenas prácticas que se han venido haciendo no solo en Jalisco, sino también en varias partes de México. Entonces, estas 3 etapas son, primero, proceso de justificación para la contratación de deuda, 2, proceso de la contratación como tal, 3, proceso de control y confianza, y 4, transparencia. Ahorita vamos a ver con más detalle cada una de estas etapas. En la etapa 1, la evidencia del medio de verificación que estamos o que buscamos fue la declaratoria de emergencia sanitaria, y como les comentaba, en el caso de los créditos a largo plazo, aplica proyecto de iniciativa de contratación de deuda y acuerdo de decreto donde se autoriza al Ejecutivo a la contratación. Es nomás para deuda a largo plazo. Etapa 2, que es el proceso de contratación. Buscamos las convocatorias, las actas y la documentación de las propuestas que se recibieron, así como el acta de fallo. En la etapa 3, que es proceso de control y confianza, los documentos que den que sea la evidencia de que ya se hizo el registro de cada una de las obligaciones adquiridas, así como si existen mecanismos de testigos sociales, y 4, de transparencia, si hay una página de internet, una plataforma con datos abiertos, y si la Secretaría de Hacienda emite informes sobre el saldo de la situación de la deuda. Entrando de lleno ya con los resultados, tenemos que el crédito 1 cumple con 9 de las 11 aspectos que estábamos buscando. Como les dije, donde está NA no aplica, y las únicas 2 que no encontramos evidencia o medio de verificación fue que hubiera convocatorias para testigos sociales, sobre todo porque se puede dar el caso que haya muchas asignaciones directas por la misma naturaleza de la emergencia, y sería bueno saber qué es lo que se platica en estas juntas de testigos sociales. Y en el caso de la deuda, la primera deuda, que es de 600 millones, no encontramos una plataforma específica donde se dé razón de cómo se está ejerciendo el gasto. Se encontró para la deuda de hasta 1,000 millones, que es la de coronavirus.jalisco, donde ahí sí se emiten o más bien se publican todas las actas, todos los contratos, etc., etc., etc. Sin embargo, lo único que no encontramos aquí fue convocatoria para testigos sociales. Y el que salió mejor evaluado en ese sentido fue la de 6,200 millones, que es la página que también ha tenido más difusión de Jalisco, 6200.org, donde incluso existe un comité que le da seguimiento a este tema. Y ya para concluir, las áreas de oportunidad que identificamos. 1, que es importante la sistematización y organización de la información transparentada, porque si bien salió, digamos, en términos generales, bien evaluado el gobierno de Jalisco, no es tan fácil encontrar la información en alguno de los casos. Se recomienda, como se los adelantaba, habilitar una plataforma de transparencia específicamente para el crédito a corto plazo número 1. Y 3, que el crédito a largo plazo 2, que es el de hasta 1,000 millones de pesos, que haya testigos sociales y se puedan hacer un seguimiento más cercano, ciudadano, de todas las asignaciones que existen al respecto. Y bueno, yo con esto termino. Muchas gracias. Hola, Gabriel, gracias. Interesante lo que señalas.
Vamos a ver si aparecen algunas preguntas del público, pero mientras van apareciendo nada más, digo, es muy claro lo que nos expusiste, pero de alguna forma lo que es importante señalar es que para llegar a esta evaluación, ¿no?, del proceso de contratación de deuda, se tuvo que hacer una investigación profunda en documentos diversos, ¿no? No hay una información sistematizada al respecto, ¿o sí la hay, Gabriel? No, no, Irán. De hecho, por eso fue tan arduo el trabajo que se hizo en el equipo que formamos, porque en efecto está la información, pero está muy dispersa, y en los casos que está concentrada en una sola plataforma, como puede ser la de 6200, la página de 6200.org, o en la de coronavirus.jalisco, no está sistematizada. Entonces tienes que entrar y revisar cada uno de los documentos e ir sacando lo más sustantivo de la información que nos interesaba para este reporte en específico. Ok, y de esa información que está dispersa, dos cosas. ¿Cuál fue la más complicada de encontrar? Y segunda, en la deuda más grande aparece una página, ¿no?, donde se puede monitorear hasta cierto aspecto. Pero realmente, ¿hasta qué nivel de monitoreo se puede llegar? ¿Hay un desglose de la deuda? ¿Con eso ya podríamos darnos por satisfechos? ¿O cuáles son los problemas con esa página web? Si es que los hubiera, quizás no lo sé. Pues tengo entendido que esta página de 6200 es la que habilitó el Comité de Evaluación y Seguimiento de la Deuda, que está conformada por varios actores sociales. Entre ellos, el líder, si no mal recuerdo, es Jalisco Cómo Vamos. Y a pesar de que sí hay mucha disponibilidad de información y, digamos, hay transparencia focalizada, es decir, te dicen de los rubros que identificamos de infraestructura social, económica y de reactivación de los municipios, es un mundo de información y es dificilísimo darle seguimiento, y por eso hago énfasis que el siguiente reporte sí va a ser un trabajo enorme, y sería muy importante que, como una buena práctica, si ya se está haciendo estos mecanismos de transparencia focalizadas, probablemente se pueda también empezar a sistematizar, digamos, lo más esencial de cada una de la información que se pone públicamente, y sea más fácil para la revisión social. Gracias, Gabriel. Doctora Nancy García, mencionabas hace unos momentos que los cambios a la ley del pasado 19 de octubre eran importantes, incluso al inicio de esta conversación, cuando todavía no salíamos al aire, mencionabas que allí había un foco importante de atención. ¿Qué efectos, si es que lo hay, podría tener esos cambios en la contratación actual, o no lo tiene? Y si no lo tiene, pues decirlo, ¿no? Pero además, perdón, se me cayó aquí el micrófono. Pero además, doctora Nancy, señalar cuáles son los efectos que tú vislumbras hacia el futuro con este cambio en la norma. Bueno, mira, tiene efectos positivos en el corto plazo porque les va a dar más flexibilidad a los estados, no solo a Jalisco, también al resto de los estados, de manejar los recursos, incluso si hubiera remanentes de recursos de 2019 y hasta prácticamente octubre del 2021. Ahora, yo creo que buena parte de esta flexibilidad se debe justamente a que acaban de desaparecer fideicomisos y fondos importantes como el Fondo de Desastres Naturales, ¿no? Entonces, en el corto plazo, eso les va a dar una disponibilidad a los gobiernos estatales para, digamos, renegociar o mejorar el ejercicio de la deuda, ¿no? Porque son dos cosas, una es el ejercicio y otra es el pago de la deuda, ¿no? De los recursos que ya fueron contratados. Eso yo creo que va a ser muy importante en el corto plazo. El reto en el largo plazo o en el mediano plazo, desde mi punto de vista, es que, por ejemplo, en el caso para Jalisco, en el caso de estos créditos quirografarios, hay que ver si no se van a renegociar. Estos créditos quirografarios se tienen que pagar en el plazo de 1 año. Y entonces, justamente cuando tienes apretadas tus finanzas públicas, va a estar esta tentación de renegociar esos créditos. Y entonces ahí lo que hay que checar son las condiciones de renegociación de los créditos, ¿no? Eso por un lado.
Por otro lado, en el caso del crédito mayor, también se pueden ampliar plazos de amortizaciones y ese tipo de cosas, lo va a permitir la ley. Y aquí te digo, lo importante son los tiempos. Entre más larga es la contratación de una deuda, pues a todos nos va a terminar saliendo más caros, ¿no? Entonces, yo creo que te digo, la iniciativa en sí les va a dar una flexibilidad importante a los estados porque esta crisis sanitaria me parece que la vamos a arrastrar el próximo año, pero hay que cuidar el largo plazo, ¿no? Nada más digo, para que se den una idea, en términos per cápita se nos incrementó por habitante la deuda casi 1,000 pesos por habitante, ¿no? En un año. Entonces es un crecimiento importante, ¿no? Flexibilidad para contratar de manera, digamos, independiente, estado por estado, con instituciones financieras, una cantidad de recursos. Pero esta autonomía relativa para contratar deuda no sería un contrasentido a esta obligación que tenía la federación de transferir recursos a los estados a través de impuestos y todo lo que se genera en las entidades. Ahí me parece que parece ser una buena noticia, que la libertad de contratar con entidades bancarias, pero por la otra es una mala noticia, ¿no? Yo decía que es la zanahoria, ¿no? Es la zanahoria ante el recorte presupuestal tan brutal que han tenido estados como Jalisco y otros. Pero efectivamente, o sea, no hay que perder de vista lo que yo decía al principio. La deuda es un ingreso externo, o sea, no es un recurso que se genere en el Estado, ¿no? Y en ese sentido, además es un año electoral. Entonces, el que haya flexibilidad no tanto para contratar nueva deuda, sino para renegociar las deudas que se están contratando en este momento. Por ejemplo, les decía yo los créditos quirografarios y otros, pues hay que vigilarlo, me parece, desde la perspectiva ciudadana, porque bien vale la pena revisar las condiciones de contratación, tan solo las tasas de interés que vayan a existir, etc. Si eso se diera, digamos, ¿no? No estamos diciendo que vaya a suceder, es un riesgo que está ahí, tampoco hay que adelantarnos demasiado. Yo sí quisiera señalar aquí dos cosas positivas. Uno, que Jalisco ha sido reconocido por su transparencia en el manejo de la deuda, que todavía hay cierto margen de endeudamiento en el Estado, ¿no? Pero que sí hay que ser cuidadosos en el ejercicio de la deuda. Gracias, Nancy. Aquí tenemos dos comentarios, los voy a leer, si se pueden responder brevemente para después ir cerrando. Nos pregunta el doctor Antonio Sánchez, o les pregunta, ¿por qué razón no hay control de licitaciones? Y Lorena Villalobos comenta, lo malo es que no se hace una planeación para un pronto pago, sino todo lo contrario. Entonces, si alguien de ustedes quisiera contestar al respecto. Sobre todo, ¿por qué razón no hay control de licitaciones? Y esto acerca de la planeación, quizás, Gabriel, ¿no? Que señala que no hay una planeación para un pronto pago. Sí, pues una de las razones puede ser que por estar en un estado de emergencia sanitaria, se pueden hacer licitaciones directas. Entonces eso complica que haya una planeación minuciosa de cuáles van a ser los procesos de adjudicación. Y por eso es importante, resalto nuevamente la importancia de los testigos sociales. Pero eso es algo que viene en la propia ley, que lo señala, que pues el gobierno está facultado para hacer este tipo de licitaciones. Ok, ¿alguien más que, si no, Nancy, algo quisieras Esto de señalar? por qué no se planea, sí se planea. O sea, todo esto tiene que entrar antes o sea, el pago de la deuda forma parte del presupuesto de egresos y sí se planea, ¿no? Lo que es preocupante, y siempre hay que también estar como alerta, es que normalmente los pagos de deuda se hacen a través de participaciones. Y si hay una disminución de las participaciones, entonces hay que revisar cómo se va a pagar, porque al final del día eso, insisto, le resta calidad y cantidad a los servicios públicos. Claro, o sea, sin las participaciones, ahora lo que tendríamos es un riesgo de no cumplir con los pagos y en consecuencia tasas de interés que van aumentando.
¿no? Que no creo que sea el caso de Jalisco, porque Jalisco tiene un buen historial crediticio, digamos, es un pagador, Ya. ¿no? Es un estado cumplidor en ese sentido, pero sí eso, obviamente eso tiene un costo social. Ya nos quedan 6 minutos, pero nada más en esto último. Pero de cualquier forma, si los recursos de la federación que se destinaban antes se reducen, de algún lado tendrá que sacar Jalisco para seguir siendo buen pagador, y eso implicará que hay que quitarle dinero a bienes y servicios prestados, o quizá O recortar incrementar personal, impuestos. o incrementar impuestos, ¿no? O sea, eso podría ocurrir. Gracias, Nancy. Bueno, quedan 5 minutos. Me gustaría que cada uno de ustedes fuera cerrando. Tienen 1 minuto y medio para ir enseñando algunas palabras finales. Lucía, comenzamos con Lucía. Lucía, adelante. Muchas gracias, Ira. Bueno, pues rápidamente decir que estos insumos que salen tanto de la colaboración con CUSEA y del CPS tiene que ver con visibilizar que es importante, como ya lo comentaba Nancy y Gabriel, darle seguimiento a cómo vamos en el tema de la deuda pública. Aquí me gustaría, si en su intervención, particularmente Gabriel, pudieras mencionarnos el ciudadano de pie. ¿Qué es lo que tendría que entender de este instrumento? Es decir, ¿para qué le sirve a ellos, el ciudadano que no tiene mucho conocimiento sobre el tema, particularmente este trabajo colaborativo que realizamos con CUSEA? Gracias, Iram. Agradezco mucho tu trabajo. Gracias, Lucía. Antes de darle la palabra a Nancy, le pediría yo también a Gabriel que quizás nada más comentaras brevemente este ejercicio también de monitoreo en medios que se hizo con el objetivo de ver qué relevancia tenía para los medios en medio de todas las notas que se publican en el día a día el tema de la deuda. Nancy, adelante, tus comentarios finales. El micrófono, por favor. Sí, nada más señalar que el objetivo de este trabajo es revisar la transparencia de la deuda pública. Afortunadamente hay muchos actores que están monitoreando otras dimensiones de la deuda pública en este momento. Entonces mis expectativas sobre el manejo de la deuda son positivas en ese sentido. Gracias. Gracias, Nancy, gracias por estar aquí. Gracias, Lucía, también por estar aquí. No sé si agradecí, pero realmente muy agradecido, Lucía. Gabriel, si quieres ir cerrando, nos quedan 3 minutos. Para cerrar, contestando lo que plantea la doctora Lucía, yo creo que se cumple uno de los objetivos de este proyecto como tal, porque la información a veces es muy técnica. Entonces, la gran aportación de este trabajo es que lo tratamos de traducir y hacerlo lo más sencillo para que cualquier persona que lo lea lo entienda y sepa por qué es importante la transparencia en este proceso de adquisición de deuda y eventualmente de cómo se hace el uso de los recursos. Y sobre el monitoreo de medios, rapidísimo, el hallazgo más importante, creo yo, es que nunca se puntualiza de qué deuda se está hablando, de los 6.200 millones, de los 1.000 millones o de los 600 millones. Y eso puede causar mucha confusión porque no sabemos de qué bolsa estamos hablando y si realmente se está destinando a lo que dice la nota que se está destinando. Entonces sí sería bueno como eventualmente también precisar ese tipo de categorías de la deuda para mejor conocimiento de la ciudadanía. Gracias, Gabriel. Perdón. Gracias, Gabriel. Y sobre ese punto es importante porque en este equipo de trabajo se reflexionó que la forma en que la información podría llegar a la ciudadanía era a través de los medios escritos, ¿no? Periódicos, quizás alguna que otra revista, y los medios de radio y televisión. Y si allí no hay una claridad sobre esto que ahora nos muestran de manera muy clara, Gabriel, sobre los diferentes tipos de deudas, sobre los intereses, en fin, sobre el monto en pesos de lo que se cobra de interés, pues seguramente las percepciones pueden ser erróneas y no podemos tener un diálogo muy fructífero sobre la deuda. De allí la relevancia que en este equipo se había observado de ir monitoreando cómo los medios de comunicación informaban a la ciudadanía, ¿no? Y pensar en otras alternativas de acercamiento, porque recuerdan bien Lucía, Nancy, Gabriel, que uno de los grandes objetivos es cómo hacer digerible todo este tema de la deuda y utilizar incluso herramientas pedagógicas más accesibles para toda la ciudadanía, porque muchas veces
hemos visto que el no ser tan pedagógicos puede generar problemas de percepción en general. Bueno, yo aquí lo dejo. Si alguien, digo, nada más despedirme, agradecerle a Lucía. Gracias, Lucía. Felicidades por este ciclo que cierras. Nancy, siempre es un gusto tenerte aquí. Gabriel, gracias por ese esfuerzo y gracias también, Eduardo, que te acompañó en este proyecto. De nuestra parte es todo y cerramos aquí el conversatorio. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.